Hola chicos, soy profe del Laboratorio de Física y Matemática del CIDEP. Bienvenidos. Hoy los invito a conocer un concepto nuevo, el de la tensegridad. ¿Saben qué es? Hablamos de tensión cuando observamos, por ejemplo, los rayos de una bicicleta o las cuerdas de un columpio cuando nos sentamos. Al observar una estructura basada en la tensegridad, podemos ver que los elementos que la forman solo se sostienen por la tensión de los hilos o cables que unen sus partes y el equilibrio que esto produce. También podemos encontrar en el cuerpo humano, ya que nuestro esqueleto se mantiene integrado en un sinfín de tejidos musculares, músculos y tendones, formando un sistema que mantiene su equilibrio gracias a los diferentes elementos de tensión a lo que está unido. Este descubrimiento fue certificado por el arquitecto y diseñador Fuller en la década de 1960. Una estructura constituye un sistema de tensegridad si se encuentra en un estado de autoequilibrio estable, es decir, se puede sostener por sí misma, formado por elementos que soportan comprensión y tracción, la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo. En las estructuras de tensegridad, los elementos sometidos a fuerzas suelen ser barras, mientras que los elementos que se estiran están formados por cables. El equilibrio entre esfuerzos de ambos tipos de elementos dota de forma y rigidez a la estructura. Esta clase de construcciones combina amplias posibilidades de diseño junto a gran resistencia, así como ligereza y economía de materiales. Tensegridad en arquitectura es un principio de diseño estructural que se aplica a una estructura que se puede estabilizar completamente mediante tensión interna. Este esfuerzo es creado por un conjunto discontinuo de elementos de comprensión que son opuestos y equilibrados por una fuerza de tracción continua. Por percepción, uno se imagina al ver estas estructuras que una está por encima de la otra. Si fuese así, no tiene cómo funcionar porque si uno pone una cuerda para sostener una estructura con la otra, no tiene cómo hacerlo y se cae obviamente. Si observamos las estructuras, tienen un centro de gravedad por donde pasa la cuerda que sujeta las dos estructuras. Es decir, que las partes que conectan las cuerdas al centro pasan justo por el medio de la estructura completa. Las cuerdas laterales sirven para dar estabilidad. Recuerden que una condición importante para que el sistema de tensegridad funcione es que exista una tensión vertical hacia arriba que será igual al peso de la parte superior de la estructura y a la suma de las dos tensiones ubicadas en los extremos. Algunos ejemplos de tensegridad son la torre de agujas, diseñada por el artista Kenneth Snelson para el Jardín de Esculturas en Washington. Es uno de los ejemplos más célebres de tensegridad. Utiliza tubos de aluminio que actúan en comprensión y se sostienen mediante la tensión creada por cables de acero, unidos en los extremos de cada tubo. Al pararse debajo de la torre, los espectadores verán que la estructura forma la estrella de David de 6 puntas. No obstante, cuando se mira desde lejos, los cables de acero parecen desaparecer, dejando gruesos tubos de aluminio flotando en el aire. El Estadio Olímpico de Múnich fue diseñado por Frei Otto, arquitecto e ingeniero estructural especializado en estructuras similares. Las experiencias de Otto en la construcción de tiendas de campaña en la Segunda Guerra Mundial lo inspiraron a investigar e innovar con estructuras de tensión, ya que podían crearse con un material y costos mínimos. Esta gran construcción demuestra que tal uso de la tensegridad no solo es factible, sino que también es capaz de crear una hermosa estructura. El puente Kurilpa fue diseñado para ser el puente de tensegridad híbrido más grande del mundo. Ubicado en Brisbane, Australia, tiene aproximadamente 455 metros de largo y se balancea entre grandes mástiles de aluminio y cables de acero ligero para dar vida a una estructura basada en la tensión. La tensegridad no solo existe a gran escala. Los diseñadores llevan mucho tiempo probando estructuras de tensión óptimas. A menudo, estos estudios existen como modelos pequeños que no tienen ninguna función o programa,
pero estos estudios a pequeña escala se prestan a increíbles innovaciones en muebles, como sillas y mesas. Te invito a que juntos descubramos estas estructuras que desafían la gravedad. Experiencia. Vamos a necesitar 2 cuadrados de cartón corrugado de 10 centímetros de lado y 2 L mayúsculas que van a medir 12 centímetros, el lado más largo, y 5 centímetros el lado más corto, y 2 centímetros de ancho. Tomamos una de las L y en uno de los cuadrados dibujamos la mitad exacta. Ubicamos la L a 1 centímetro del borde, repetimos lo mismo en el otro cuadrado. En cada esquina de los cuadrados ubicamos un hilo y lo unimos de manera que las L queden cruzadas. Luego agregamos un hilo en la parte central de las estructuras para que el tanzarse separe las dos partes, lo que le da la estabilidad a la estructura. Concluida la experiencia, podemos decir que la tensegridad es combinación de elementos equilibrados que producen una estructura excepcionalmente rígida, compuesta de partes que no experimentan flexión. Las partes se cargan en comprensión pura o tensión pura y fallará solamente si los cables ceden o si las varillas se doblan. Si te gustó esta actividad, te invito a seguir navegando por nuestras redes sociales.